escuchando Medicina de Brujas. Somos Florizán, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Hola, hola nuestra querida comunidad de brujas yuyeras. Hoy traemos un temazo. Vamos a hablar sobre el sistema inmune que con el inicio de las clases acá en Argentina y bueno, y en gran parte del hemisferio sur y con la llegada, por supuesto, de la querida estación otoñal, que es una estación hermosa, pero por supuesto, como toda transición estacional, trae desafíos para quién, fundamentalmente para el sistema inmune, así que vamos a meternos de lleno con eso, por supuesto, con evidencia, con ciencia, para que puedas entender y quédate hasta el final que vamos a tener recursos muy valiosos de la naturaleza, porque es mucho lo que podemos hacer con la medicina de la naturaleza para poner estas defensas, este sistema tan maravilloso que tenemos de defensas del cuerpo ahí para operar en su mejor versión. Hola, amiga. Hola amiga, qué lindo volver a estar acá grabando. Sí, es un placer estar acá grabando, así que espero que del otro lado también se sienta así. Queremos arrancar este episodio abriendo una pregunta que probablemente seguro ya te la hiciste, pero vamos a ponerle palabra a esto que muchas veces todos pensamos, que es, ¿viste que hay algunas personas que se enferman todo el tiempo? Que empieza como el primer cambio de clima y ya empiezan con dolor de garganta, con mocos, ¿no? O cada vez que, no sé, si tenés hijos chiquitos que van a la escuela y de repente las infancias suelen estar con cuadros respiratorios y hay personas en casa que se pescan cada virus respiratorio que anda dando vuelta, ¿no? Y por otro lado también tenemos personas que no les pasa nunca nada. Que dice, yo no me enfermo nunca una gripe, ¿no? Y entonces es lógico preguntarse qué pasa ahí, ¿no? Porque hay gente que ante la mínima de cambio y por las dudas y por las dudas agarra y hace una gripe, un cuadro respiratorio, tiene que quedarse en cama, ¿no es cierto? Como que el termómetro de la cama es algo que nos acordamos mucho, ¿no? Porque es como, bueno, no, estuve una semana en cama. Hay otras personas que nunca. Después hay otra discusión más filosófica de que si este sistema te permite, ¿no? Poder descansar, reponerse. Pero acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas personas que verdaderamente nunca se enferman. Versus las que cada 2x3, cuadro gripal, resfrío, fiebre, ¿no? Y estamos hablando de personas adultas. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a esas personas, ¿no? ¿Es la genética? ¿Es el destino? ¿Son los astros? ¿Son los polivitamínicos a base de vitamina C y otras sustancias que tan famosos se hicieron en los 90 y vamos a ser honestas hoy en día también? Así que vamos a abrir pensando eso, ¿qué es lo diferente, no? Yo diría, amiga, que la respuesta, si yo te lo tengo que decir honestamente, no es ninguna de esas que vos trajiste, pero es mucho más interesante. Porque tiene que ver con nuestro sistema inmune, pero no con esto que nos dijeron, no sé, allá en los 90 de tener defensas altas o defensas bajas. Muchas veces escuchamos esto. En todos mis años de atención en consultorio en medicina alopática, una pregunta clásica era... ¿debo tener algún problema en las defensas porque me resfrío? Tengo las defensas bajas porque me resfrío todo el tiempo. Bueno, esa frase es, o sea, también. O sea, y yo vengo del campo de la pediatría, olvídate. Mi hijo tiene las defensas bajas porque, no, o sea, eso olvídate. Totalmente, pero esta es como la primera idea que queremos traer hoy, que no se trata de tener defensas altas o bajas, porque las defensas no son una barrera, como nos enseñaron, no es una pared de ladrillos que construimos entre los gérmenes y nosotros. No es así. Es como casi todo lo que venimos descubriendo un poquito más complejo, como que nuestro sistema inmune es un sistema de comunicación. Finalmente, si nos vienen escuchando en los capítulos del podcast, creo que bastante de lo que traemos en entender el qué, el por qué y el cómo de las cosas, es que las cosas no son lineales o únicas, sino que en general es una red de sistemas que dialogan entre sí.
¿sí? Esto es un sistema, una red inteligente que por supuesto no tiene que ver solamente con las células de la inmunidad, ¿no es, viste, como los jueguitos esos de los Pac-Man que iban comiendo cositos? No, no es Sí. así, es un diálogo mucho más amplio que incluye varios lenguajes, diría yo. Eh, y en estos múltiples sujetos que dialogan en la inmunidad, tenemos que pensar más allá de las células de la inmunidad. Y entonces vamos a incluir al intestino, vamos a incluir a las emociones, vamos a incluir también al cerebro, ¿sí? Todo eso está constituido nuestro sistema inmune. Y esto es dinámico, es un diálogo dinámico, no es algo rígido. Entonces, la idea es empezar a pensar juntas un poquitito todo esto. Primero, entender un par de conceptos, porque sobre estos conceptos es que después vamos a contar cómo las plantas medicinales, los hongos medicinales hacen su efecto, ¿sí? Vamos a hablar de esto, pero sabemos que te fascina tanto, tanto, tanto como a nosotras, pero primero necesitamos entender un par de conceptos, si no después es ir a hacer del síntoma a la planta medicinal. Y no queremos hacer eso, Totalmente. queremos entender el porqué de lo que vas a hacer cuando tomes tu acción, ¿sí? Sí. Y entonces, amiga, ¿qué le dirías a esta persona que llega y nos dice, che, yo quiero subir mis defensas porque mis defensas están bajas? ¿Qué es lo primero que tenemos que explicar a esta persona? Lo primero que hago es esto, achino los ojos y sonrío porque me encanta, creo que las mejores verdades, las que no se nos olvidan, son las que construimos del error hacia la verdad. Cuando damos las cosas por ciertas, quedan ahí. Cuando aprendemos algo diferente, eso se nos queda grabado. Lo primero es, yo le diría, pensemos juntas si necesitas o no necesitas defensas más altas, ¿sí? Porque nuestras defensas no tienen que estar más altas, no es mientras más altas mejor, tienen que estar reguladas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune, acá podríamos traer esta palabra tan hermosa que aprendimos en Ayur, ¿no? Que es la palabra equilibrio. Nuestro sistema inmune tiene que estar en equilibrio. Si las defensas bajan mucho, ahí hay gérmenes que nos pueden invadir. Pueden entrar virus, pueden entrar bacterias, pueden entrar hongos, cada uno es diferente. Pero si las defensas están muy altas, lo que pueden hacer es desconocernos a nuestros propios tejidos y atacarnos. Y ahí es donde vienen las enfermedades autoinmunes. Entonces, ojo, defensas bajas no, pero defensas muy altas tampoco. Lo que buscamos es esta palabra que a veces es justamente la más difícil de encontrar, que es el equilibrio. ¿Sí? No queremos unas defensas hiperactivas, las queremos equilibradas, atentas, justas, un poco como tenemos que estar nosotras en la vida. Ni para abajo ni demasiado aceleradas, en ese punto justo de equilibrio. Y fíjate qué hermoso reflejo como cada parte de nuestro organismo es una parte de lo que somos, ¿no? Me gusta pensarlo así. Porque a Hermoso. quién no le ha pasado que en épocas de estar bajón o de estar acelerado, la inmunidad hace eso mismo, ¿no? Nos juega en contra y se Total. manifiesta como enfermedad. Entonces, esta es la palabra clave que yo le diría a esa persona. No necesitas subir tus defensas, necesitas equilibrarlas, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Y si bien sabemos que, por supuesto, el sistema inmune tiene su complejidad, ahí cuando lo estudiamos en la Facultad de Medicina, claro estaba que el sistema inmune era, ¿te acordás? Eh, Complejo. Entonces, ya nos venís escuchando y probablemente a esta altura sabés que nos gusta simplificar y no por simplificar hacer algo superficial, vamos a ir profundo. Pero entonces, ¿por dónde empezamos a armar este Tetris, no? ¿Cómo hacemos para regular, modular, equilibrar esta inmunidad para que vaya a nuestro favor? Y en ese sentido, ¿por dónde empezaríamos, no? Porque, si no, porque viste que a veces también está la cosa esta de la lista, el checklist de cosas que hay que hacer para cuidar la inmunidad y al final un poco nos perdemos, ¿no? re. Yo creo que uno de los errores más comunes en lograr unas defensas equilibradas como las necesitamos es el pensar que tenemos que ir a actuar directamente sobre esas defensas. ¿Qué tomo para, no? ¿Qué hago para subir mis defensas? Y yo antes dije que nuestro sistema de defensas es un diálogo entre un montón de agentes de inmunidad, digamos. Y uno de esos que muchas veces se nos olvida es el intestino. ¿Sí? Yo diría que
si queremos cuidar nuestras defensas, si queremos equilibrarlas, vayamos a mirar la panza. Sí, y esto parece un poco loco, o no tanto, porque como siempre, viste que las cosas se descubren cuando la industria tiene algo que vender al respecto. Yo me acuerdo hace un par de décadas atrás, cuando yo todavía miraba televisión, que había salido un yogurcito muy famoso, Actimel, que tenías que tomar el yogurcito para regular las defensas de tu intestino, ¿no? Quienes tengan Amiga, mi edad ese lo yogur, acordarán. sigue, ese líquido de azúcar sigue circulando. O sea, Como no olvidate. pienso en los supermercados, ya no me entero de lo que venden ahí, pero bueno. Sigue entre eh, nosotras, te cuento. Entonces, a ver, cuidar tus defensas. ¿Empieza por cuidar tu salud intestinal? Sí. Ahora te voy a contar por qué. ¿Es tomar un yogurcito de la industria? No, por No. favor, te lo pido. Acá lo interesante, y también amo esto, es que todo esto que nosotros te estamos contando ahora desde el lado de la ciencia, que te vamos a contar ahora la evidencia y todo, Ayurveda ya lo sabía hace 3.000 años o 5.000, porque ahí los tiempos de la antigüedad son un poquito, hay quien dice 3.000, hay quien dice 5.000. Ayurveda decía que para tener buenas defensas que nos mantengan, y las defensas en Ayurveda no se limitaban solamente a defendernos de los patógenos, decían que era como emitir radiancia, estar vital, estar como en nuestro mejor eje. Eso dependía de mantener equilibrada nuestra llama intestinal. Y fíjate que era la misma palabra, era equilibrada, no baja, no alta, nuestro fuego digestivo. Eso decía Ayurveda. ¿Y qué dice la ciencia hoy? La ciencia hoy dice que el 70% de nuestro sistema inmune está en el tubo digestivo. En el tubo digestivo hay acá sí, una barrera que protege del ingreso de los patógenos, hay linfocitos, hay como unos ganglios linfáticos que están adentro del mismo intestino, y es en este tejido inmune donde las otras células de la inmunidad que después van a ir digamos, a recorrer todo tu cuerpo en busca de las amenazas, de los gérmenes que pueden estar entrando, se entrenaron en tu intestino. Entonces, si tu panza está mal, es muy poco probable que tus defensas puedan estar bien. Así Mm. de sencillo, ¿sí? Eh, es increíble, porque además esto ya lo hablamos en otro montón de podcasts, pero lo recuerdo acá porque me parece que es importante traerlo, cuando nuestro intestino se inflama, cuando nuestra microbiota se desregula, cuando aparece permeabilidad intestinal, hay muchas más partes de gérmenes que pueden entrar al cuerpo también. Entonces, fíjense que hay varios factores. Microbiota estable para que no haya desregulación microbiana, para que no haya inflamación intestinal, para que todo el entrenamiento del sistema inmune pueda ocurrir como tiene que ser, ¿sí? Esto hay varios estudios científicos muy serios que lo han comprobado. Muchísimos. Les Mm. vamos a dejar, para quienes son nerd como nosotros, sabemos que hay muchas terapeutas y profesionales de la salud que nos siguen y que les gusta ir a la base de la evidencia. Lo vamos a dejar acá en la descripción del podcast también para que puedan ir a leerlo, ¿sí? Y una cosa súper interesante que se está viendo ahora es no solo que la microbiota influye en el sistema inmune, sino que nuestro sistema inmune le da un feedback a la microbiota de cómo está regulada. Por esto yo hablaba de un diálogo. Todo es feedback en nuestro cuerpo, todo es escucha y respuesta, escucha y respuesta. Yo te invitaría verdaderamente a que empieces a mirar de acuerdo a cómo está tu digestión, cómo están tus defensas, porque no es nada raro que, por ejemplo, después de haber tenido una gastroenteritis o de haber tenido una época de comer cualquier cosa y que tu digestión te echa un desastre, que ahí te aparezca un resfrío, un dolor de garganta, o las infecciones no tienen que ser solo respiratorias, puede ser que te aparezca una cándida vaginal también, porque esto Total, puede aparecer en cualquier lado del cuerpo. total. Entonces es eso, cuando alguien me pregunta cómo puedo subir mis defensas, yo le digo, antes de eso vamos a ver cómo está tu digestión, Ah, no ¿sí? le das el polivitamínico. No, no. Una vez alguien me dijo algo que me dolió en el corazón, y me trajo información. Me dijo, vos sos una pinchadora de globos, porque viene, doctora, me receta la vitamina C, y a mí sería más fácil hacer la receta y tomate la vitamina C, pero yo digo, no, charlemos. Y se van sin la receta de vitamina C y diciendo, bueno, vamos a mejorar la digestión. Me encanta. Sí, total. Por supuesto que después hay complementos, pero es como por arrancar por la base. Y a mí, con esto que traías, amiga, que por supuesto es espectacular ver estos puentes entre la ciencia moderna y lo que decían las medicinas ancestrales, también hay algo que me parece como muy central y fundamental, que todo esto que estamos hablando
de que el primer punto es ver cómo está tu digestión y ojo que cuando decimos cómo está tu digestión, no decimos que, bueno, entonces si no es una persona que tiene SIBO o colon irritable, ya estás bien, no, o sea, hay que chequear en serio, ¿no? Como Sí. volverse ahí como un detective de cómo funciona como sistema digestivo y si estamos hablando de inmunidad y si estamos hablando de este diálogo hermoso, se me vienen dos cosas como disparadores, ¿no? A Lo ver. primero es la fobia a los bichos, ¿no? Ah, Que sí. igual, aunque sigamos, yo lo que noto, no sé si a vos te pasa también, es que por más que ya hablemos de microbiota hasta el cansancio, etcétera, seguimos como sociedad teniéndole fobia a los bichos, personas con más fobia, otras con menos, pero como bastante temor a, ay, no, tiene las manos con tierra, ay, no, o sea, por supuesto que no estoy diciendo que si no sé, te subiste a un transporte público, lavarse las manos es de buena práctica, pero esa obsesión con la limpieza es como que te estás perdiendo una parte muy importante de la salud, así que ahí para repensarlo con información, ¿sí? Y lo otro que se me viene también es que estamos, vos amiga acá la tenés muy clara en esto, estamos en el boom de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, querida amiga, si estás transitando alguna enfermedad autoinmune, esto es como también, o sea, es la misma raíz, la misma base, porque fíjate que acá estamos hablando de regular, modular, tanto si tus defensas están ahí un poco como que hay que arrancar, como si tu inmunidad te desconoció y aumentó y empieza a atacarte a vos misma. Entonces son las dos caras, ¿no? Para hablar de microbiota, cómo está la digestión, etcétera. Gracias, amiga, por traer este tema, porque de verdad que hay estadísticas que las enfermedades autoinmunes se están volviendo cada vez más frecuentes en la población general. Y no es el tema de este capítulo, porque acá lo que queremos hablar es de cómo tener defensas equilibradas en otoño para estar más fuertes cuando verdaderamente empieza la circulación viral más importante en el hemisferio sur, pero sí quiero, gracias por traerlo, dejar una palabrita acerca de una enfermedad autoinmune, que es la más frecuente de todas y que nadie registra como tal, ¿sí? Si yo te digo, hay una enfermedad autoinmune que afecta al 10% de las mujeres, vos vas a decir, ¿qué? ¿Al 10% de las mujeres? O sea, una de mis 10 amigas lo tienen, sí. Y tal vez muchas de las que nos están escuchando, pero nadie la nombra como una enfermedad autoinmune. Y estamos hablando de hipotiroidismo, ¿sí? Porque Yes. si vos nos estás escuchando y sos hipotiroidea, muy probablemente estés tomando levotiroxina, ¿sí? Pero también muy probablemente nunca hayas pensado en el hipotiroidismo como una enfermedad autoinmune. Y sí, por lo menos el 75, se calcula que entre el 75 y el 90% de los hipotiroidismos tienen de base tiroiditis de Hashimoto, que sí es una enfermedad autoinmune. No es lupus, no es artritis reumatoidea, pero es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué pasa con esto? Acá quiero traer un poquito de luz. Estas son las pausas de reflexión que a mí me gusta hacer. Porque cuando tomás levotiroxina, sí, nivelas las hormonas, pero la levotiroxina no le hace nada a la autoinmunidad. No ayuda a tu microbiota, no reduce la inflamación que tu tiroides tiene, simplemente nivela las hormonas. Entonces nos estamos olvidando de ir a la raíz de este problema. No vamos a hablar de todo esto en este episodio, tenemos episodios de hipotiroidismo, van a haber nuevos episodios de hipotiroidismo, pero simplemente lo quería traer como reflexión acá. Si sos Me encanta. hipotiroidea, pensate autoinmune y empezá a trabajar en tus defensas, te lo pido por tu propio bien. Para modularlas y Sí. para resolverlo, porque verdaderamente si no seguimos en el chip de tomo la Lego como si eso fuese la solución, que ok, pues, por supuesto que es un recurso, pero sin dudas eso no es ir a la raíz y también vemos cuando las mujeres van a la raíz lo que pasa, amiga, ¿no? Totalmente, lo vemos, lo comprobamos en nuestros círculos de mujeres todo el tiempo, nada, emociona hasta las lágrimas cuando vemos eso, reducir anticuerpos, dejar la levo, pero no es el tema de este capítulo. Lo único que te quiero decir es que si sos hipotiroidea, tu problema no empieza en la tiroides, empieza en el intestino, empieza en el sistema inmune. Guardalo, lo charlamos en otro episodio. Pero ahora sí, Totalmente. amiga, vamos, por favor, te lo pido, a lo que todo el mundo está esperando de este episodio, que es ¿qué hacemos para equilibrar estas defensas? Bien, lo primero ya lo vimos, ¿no? Intestino. Entonces, ¿qué comes? ¿Cuánto comes? Tus pausas de ayuno, hay capítulos de ayuno intermitente, ¿no es cierto? Evaluar en términos generales cómo está tu digestión y qué cosas podemos hacer para mejorarla. También en este podcast, pues te recuerdo, hay capítulo de
inflamadas, hay capítulo de acidez y reflujo, así que volvé para atrás si no los escuchaste, que ahí contamos un poco más. Pero ese es el punto de partida. De nada sirve escuchar lo que te estoy diciendo y con el fanatismo que ya a esta altura saben que tengo con el tema de las plantas y los hongos, empezar por tal planta si no fui a trabajar en lo otro. Puede servir, ¿eh? No es que de nada sirve, eso es un poco así extremo, pero la verdad es que, como decíamos, estamos completamente en contra de hacer de este reduccionismo, de no repensarnos en la totalidad, ¿no? Ahora sí, por supuesto que hay muchas formas de acompañar la inmunidad con medicina natural, de acompañar a modular, como ya dijimos antes. Vamos a traer 2 estrellas, por supuesto que hay más, podemos hacer más episodios más adelante, si quieren y les interesa el tema, pero hoy queríamos traer 2 perlitas que nos parece que son hermosas y que tenemos mucha experiencia por haberlo probado nosotras mismas, por no haberlo probado en nuestros programas y de ver cómo cambia verdaderamente algo cuando a través de nuestros hábitos y mejorar, digamos, la forma de vivir, incorporamos esta magia de la naturaleza. La magia número 1 se llama equinacia. Yo tengo amiga una equinacia acá que planté y la amo. Sí, vi tus fotitos, Qué hermosa. planta hermosa, 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 hermosa. Sobre equinacia, te cuento que hay un episodio entero aquí en este podcast, es un episodio más viejito, pero vale la pena escuchar porque ahí te cuento de dónde es nativa, cómo se toma, qué parte se usa, lactancia, infancias, cuántas gotas, qué forma, te cuento absolutamente todo en ese capítulo, así que si decís, che, sistema inmune, me gustaría tomar equinacia, que te cuento que, al menos para quienes estamos en el hemisferio sur, es un momento crucial para vincularse con ella. ¿Por qué? Porque las transiciones estacionales, como bien decía Ayurveda, son momentos donde hay que hacer pequeños ajustes para que nuestro cuerpo se adapte a lo que viene, ¿sí? Esas adaptaciones a veces le cuestan a la inmunidad y por eso hay que ir a ayudar, ¿sí? Así que cualquier cosa también te dejamos el link acá en las notas del episodio como para que puedas ir a ver cómo vincularte con esta planta maravillosa que sobra evidencia científica y medicina ancestral de cómo puede colaborar cuando queremos modular nuestra inmunidad para, y no solo en el momento que la tomamos, sino como que nos ayude a hacer un ciclo de quinasia para que después eso nos ayude, ¿no? A afrontar mejor cuando venga ya toda la temporada bien alta, bien otoño instalado de invierno, de cuadros respiratorios y toda la mar en coche que todos conocemos, y también en momentos donde, arranqué los primeros síntomas, ok, arrancaste los primeros síntomas, ahí metele un ajuste de nuevo a la equinacia porque ayuda y mucho, y lo digo con mucha experiencia en el tema, ¿sí? Acá, es decir que se puede usar como preventiva o como tratamiento, eso es recontra interesante. Sí, las dos cosas, pero en ese episodio lo cuento bien, así que vuelvan para atrás, ¿sí? Lo que sí quería traer, y justo que estábamos charlando de esta parte de defensas y autoinmunidad, ¿no es cierto? Lo que sí quería traer, que eso no está desarrollado en ese capítulo, que me parece interesante, es si personas que, por ejemplo, quieren vincularse con la equinacia para tener este boost al sistema inmune en esta transición, pueden tomarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que popularmente se dice, por supuesto, la equinacia, sabemos específicamente dónde, en qué momento, en qué lugares puntuales del sistema inmune actúa, ¿sí? Para mejorar la performance, podríamos decir, de la inmunidad, ¿sí? Sabemos específicamente porque está estudiado. Entonces, la pregunta del millón es, ok, pará, si yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿podré tomar equinacia? Y cuando uno va y revisa monografías de plantas incluso, aparece como un cartel bastante luminoso que dice, no, pará, si tenés enfermedades autoinmunes, tenés contraindicada la toma de equinacia porque como estimula, mírame, si me estás mirando, hago comillas, el sistema inmune, entonces, nada, puede empeorar esa condición de autoinmunidad, ¿no? Eso es como teórico. Y acá quiero que quede bien claro, hacer una pausa, es una precaución
teórica. ¿Por qué quiero decir esto? Porque para este capítulo fuimos una vez más, hace años que estudiamos esta planta, muchos años, pero fuimos una vez más a revisar la evidencia, porque nos gusta repensar de dónde vienen las cosas y no repetir por repetir, ¿no? Así que revisando la evidencia, leyendo los estudios, etcétera, la verdad es que esta afirmación que muchas veces escuchamos de la equinacia, pero también amiga de la ashwagandha y otras plantas, Sí, es que la afirmación no es tan sólida como parece, ¿sí? ¿Sabes por qué? Te lo cuento. Porque no hay estudios fuertes que demuestren que la equinacia empeora las enfermedades autoinmunes. No hay reportes, no hay claro. de dónde agarrarse, ¿sí? Lo que sí sabemos es que los efectos de la inmunidad son reales, ¿sí? Por eso en personas con autoinmunidad muy activa, por ahí personas que toman inmunosupresores, se recomienda utilizarla con precaución y supervisión, ¿sí? Es una precaución teórica, insisto, no está basada ni en la evidencia ni en la experiencia, ¿sí? Así que esto también te lo quiero traer porque muchas veces pasa que como estamos hablando autoinmunidad, Hashimoto, hipotiroidismo, muchas personas dicen, no, yo tengo hipotiroidismo, es autoinmune, entonces no puedo tomar equinacia. Esto es incorrecto, ¿sí? Esto es incorrecto porque, digamos, una cosa es tomar un inmunosupresor, ¿sí? Por un lupus, por ejemplo, o sea, un inmunosupresor por la causa que sea, y otra cosa es tener un Hashimoto, ¿sí? Y tomar equinacia, ahí no te va a pasar absolutamente nada, porque como estamos hablando, la equinacia no es que va a hacer que tus defensas se descontrolen más de lo que están. La equinacia justamente tiene este efecto inmunomodulador, es decir, que regula, ¿sí? Así que, y otra cosa que quiero traer que es para pensarlo como sentido común, es que una cosa, es decir, yo tengo una enfermedad, una artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune establecida y me pongo a tomar un año de equinacia todo el tiempo junto y bueno, por supuesto que eso no sería la mejor forma de hacerlo. Ahora, pensalo así, si lo vas a tomar durante un tiempo concreto en esta transición, ¿no? Y lo tomás, por ejemplo, 15 días, 20 días, o lo tomás, no sé, los 3, 4 días que te lleve un cuadro, un resfrío, un catarro, por supuesto que eso no, no tendría por qué descontrolar tu inmunidad, ¿no? Así que esto Esto me como parece nota para pensar. Esto me parece súper importante, amiga, lo que traes. Y estamos hablando de lo mismo, más no es mejor. Entonces, esto que traes del tiempo de duración del tratamiento con equinacia, ya sea de manera preventiva o como tratamiento, me parece fundamental. O sea, no es que estamos diciendo, sí, la equinacia equilibra tus defensas, entonces tomala todo el año para no enfermarte nunca. No, por favor. O sea, estamos hablando de periodos preventivos cortos, así como vos perfectamente traías 2 semanas, ponele 3, pero no más que eso, 3, 4 días al inicio de un resfrío, de una gripe, no todos los 12 Sí, meses del año, ni los no, 6, no, ni no, los por 6 meses del supuesto. invierno. Porque Eso me también parece algo re para qué importante. hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, lo más descripto así estudiado son hacerlo por un plazo de entre 3 y 4 semanas en las transiciones estacionales. Pero, y de hecho yo, yendo al caso, es una planta que también a veces la uso en el otoño y la uso en el inicio de la primavera cuando de repente no tenemos tanta circulación viral, pero sí aparecen muchas alergias estacionales y ahí también la uso. O sea, para que vean la dualidad, ¿no? Y de que no es que, entonces, estimular defensas porque virus y equinacia, no es, no es ese el eje. Y fíjate que también lo uso para otra cosa también. Lo uso cuando, por ejemplo, hay muchas alergias que podemos hacer más adelante otros capítulos. Eh, Equinacia, te amamos. Equinacia te amamos. Bueno, otra de las estrellas que queríamos traer para este capítulo, que es una estrellita que amamos fuertemente ambas, es un honguito medicinal, porque te hablamos de una planta equinacia, entonces ahora te vamos a hablar de un hongo medicinal que yo, amiga, puntualmente, como fui a la montaña y ahora estoy con un poco, por ahí me escuchan un poco congestionada porque estoy con un moquerío ahí montañil, básicamente, no quiero decir una expresión mala, pero tuve bastante frío. Y 15 grados bajo cero estamos hablando, ¿eh? Porque sí, en la Patagonia puede ser marzo y puede ser que pasen estas cosas en la montaña. Entonces ya arranqué ayer con esta perlita de la medicina natural para la inmunidad, que es nuestro querido y bien popularmente conocido como Reishi, ¿sí? Reggie, te amamos también. Seguramente ya nos escuchaste hablar de Reishi cuando hablamos de sueños más 40, ¿no es cierto? Porque para todo lo que es la perimenopausia
en nuestro libro ocupa un lugar bastante importante, el reishi, porque es un hongo muy, muy espectacular. Viste que las plantas y los hongos no sirven para una sola cosa, ¿no? Como en esto que trabajan integralmente. Bueno, o sea, el reishi, tengo muchas amigas, muchos casos, mucha gente que el cimbronazo de la perimenopausia y el sueño que me cuesta está ayudando y mucho. Así que nada, también podés volver para atrás que hay un episodio de eso, ¿no? Y bueno, este honguito maravilloso, el hongo de la inmortalidad, que trae el concepto de la medicina tradicional china, ¿no? Nada, es espectacular para justamente actuar sobre el sistema inmune. Y de hecho, esto está estudiado, amiga, está estudiado Sí, cómo el Reishi colabora con el sistema inmune y no nos queremos poner súper técnicas con esto, pero sabemos que sus polisacáridos, ¿sí? Los betaglucanos más específicamente, tienen efecto muy potente para justamente modular, estoy diciendo otra vez la palabra modular, no hiperestimular, y los triterpenos también ayudan muchísimo, sabemos cuáles son las moléculas por ahora, ¿no? Porque esto por supuesto se va a seguir estudiando, que ayudan a modular, regular este sistema inmune. Y sabemos incluso, hay ensayos, hay un estudio interesante de 2023 en adultos ciegos, doble ciego, controlado con placebo, como nos gustan a nosotros, las que nerdeamos ahí la evidencia, y que sabemos cómo los beta-glucanos ayudan a modular las respuestas de los linfocitos T, CD3, CD4, CD8 y las células natural killer, que son como el batallón mira, ahí. el ejército antiviral. Eh, y también sobre la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina muy, muy importante en nuestra inmunidad. Así que, y algo que también es interesante es que no es contraproducente ni para la función hepática ni para la función renal. Lo digo esto porque muchos fármacos sí son problemáticos con eso. Así que, bueno, nada, es interesante cómo este honguito que se utilizó popularmente, ancestralmente, justamente para regular, para modular la inmunidad, hoy la ciencia viene a decir, ok, sí, y sabemos y entendemos por qué. Además, si te digo polisacarios, te lo relaciono con algo que lo vimos al principio. Esto es alimento directo para tu microbiota. Total, Así que también sabemos que el Reishi actúa por ahí, actúa sobre estos linfocitos que te dije, las células natural killer, la inmunoglobulina, pero también sabemos que actúa directamente diciéndole, hola lactobacilos, vengan, todas las bacterias buenas y ayuda a modular la microbiota. Así que fíjate cómo, ¿no? Y ayuda a mejorar la diversidad microbiana. Y otra cosita, vos al principio del capítulo dijiste Pará, sí, cerebro. acá yo quería meter dos bocados. Nos vamos a extender un poquito como muchas veces hacemos en nuestros episodios, pero yo creo que del otro lado es interesante escuchar toda esta información que muchas veces no está disponible con este grado de acercamiento a la información. Dos cosas. Primero, pensaba el hongo de la inmortalidad, ¿no? Y fíjate que el hongo de la inmortalidad lo que hace es activa nuestros linfocitos CD4, CD3 y estas células natural killer. Y todas estas células no solo son antivirales, sino que son antitumorales. Bien, Entonces, fíjate sí, sí. cómo empezamos a darle una vueltita de tuerca a esto, ¿no? Le empezamos a encontrar el porqué el hongo de la inmortalidad. Y la otra cosa que iba a decir era exactamente esto que me ibas a decir, que fíjate que es un hongo que actúa, que cierra el círculo del diálogo de este episodio, que empezamos diciendo, si querés equilibrar o mejorar tus defensas, empezá por el intestino. Y acá el Reishi hace justo ese circulito y actúa en los dos lugares. Mejora la microbiota y equilibra el sistema inmune por los dos lados a la vez. O sea, está actuando en la manifestación y en la raíz. Es la medicina que nos gusta, la medicina que está bien, ir a actuar en el efecto y en la raíz, las dos cosas. Y estamos haciendo justamente esto que Ayurveda decía que hagamos, que fortaleciendo Agni vamos a fortalecer las defensas. Me encanta, cierra por todos lados, aunque no esté nombrado en la medicina Ayurveda directamente, sabemos que las medicinas antiguas estaban todas hermanadas, que el pueblo chino y el pueblo indio se comunicaban y intercambiaban conocimiento. Me hubiese encantado estar ahí, unir saber con viaje, mi Sagitario chocho.
Bueno, así que es un buen momento para vincularse con Reishi, con esta aproximación. La forma más simple es a través de tinturas, de tintura madre, que tenemos productores excelentes. Hay fans de familia que produce, que amamos, de familia Fungi. Por supuesto que hay otros también muy, muy serios y muy hermosos y que lo hacen con mucho amor. Y básicamente se ponen las gotitas en un vaso con agua, se toma 2 veces al día y podés hacer un ciclo así como para empezar a vincularte de 15, 20 días y después soltar y ver a ver ahí qué pasa. Y es un viaje muy hermoso que ojalá no te pierdas de hacer. Bueno, un montón de data, amiga, este episodio, como siempre. Sí, lo pero, amo, pero amo, soy feliz. espero que sirva, que nutra. Acordate de seguirnos acá en Spotify, de si te gusta esto que hacemos, ponerle 5 estrellitas al episodio. Y por supuesto, lo más importante, porque como siempre digo, el algoritmo somos nosotras, no es un ente. Compartir este episodio a esa familia, a esas amigas que sepas que la pueden ayudar y que che, me enfermo siempre, no sé qué hacer. Bueno, escuchá que acá hay otra campana de las cosas. Así que nada, gracias por estar ahí, por compartir esto. Por seguir haciendo que medicina de brujas con lo que saben que implica la autogestión, ¿no es cierto? Sigue ahí en el ranking de los podcasts más escuchados de Argentina, es un orgullo tremendo, así que gracias por ser parte tan importante de esto. Gracias, amiga. Gracias.